Las manos de Ramiro Esquivel Torres temblaban mientras sostenía el sobre Manila manchado de grasa. Dentro estaban los documentos que habían destruido su vida y que ahora podían salvarla. Afuera de su humilde taller mecánico, en Nezahualcóyotl, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio de aquella mañana gris. No lo sabía aún, pero en 15 minutos, ese BMW blanco que se detenía frente a su puerta cambiaría todo. La mujer que bajó del asiento del pasajero, con su traje de diseñador y sus perlas relucientes, tampoco lo sabía. Pero ambos estaban a punto de descubrir que el pasado nunca muere, solo espera el momento perfecto para cobrar su deuda. Ramiro se levantó antes del amanecer, como todos los días desde hacía ya 2 años. El colchón viejo crujió bajo su peso cuando sus pies tocaron el piso frío de concreto. En la habitación contigua, separada apenas por una cortina raída, dormía Lupita. Su pequeña de 8 años se acercó en silencio, como cada mañana, solo para asegurarse de que su pecho subía y bajaba con normalidad. El corazón enfermo de su hija era una bomba de tiempo que lo atormentaba cada segundo de su existencia. La niña dormía abrazada al oso de peluche que le había regalado su madre, Sofía, antes de morir. Ramiro sintió el nudo familiar en la garganta. Habían pasado 3 años desde que perdió a su esposa, pero el dolor seguía fresco como una herida abierta. Sofía había trabajado hasta el último día de su vida en aquellas malditas fábricas textiles, respirando químicos tóxicos, sacrificándose por unos cuantos pesos que nunca alcanzaban, y al final su cuerpo simplemente se rindió. Cáncer, dijeron los doctores. Exposición prolongada a sustancias industriales, confirmaron después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ramiro preparó café aguado en la pequeña estufa de 2 hornillas. El taller mecánico conectado a su vivienda de 2 cuartos era todo lo que tenía. Las paredes de bloc sin pintar, el techo de lámina que goteaba cuando llovía, las herramientas heredadas de su padre que ya mostraban décadas de uso, pero era suyo, o al menos lo sería cuando terminara de pagar al usurero del barrio los 5,000 pesos que le había prestado el mes anterior para comprar las medicinas de Lupita. Abrió la puerta del taller y el olor a aceite quemado y metal lo recibió como un abrazo familiar. Sobre el escritorio desvencijado, junto a facturas sin pagar y recibos atrasados, estaba el sobre Manila. Lo miraba cada mañana, lo tocaba, lo abría, volvía a leer los documentos que guardaba adentro, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente, pero nunca cambiaban. Seguían siendo la misma verdad brutal que don Heriberto Villalobos le había confiado en su lecho de muerte. Hacía ya 5 años, don Heriberto, el dueño del imperio textil más grande del centro de México, el hombre que había empleado a cientos, tal vez miles de trabajadores a lo largo de 4 décadas, el hombre que había construido su fortuna sobre los hombros rotos de gente como Sofía, y también el hombre que en sus últimas semanas de vida, consumido por el cáncer y el remordimiento, había llamado a Ramiro a su mansión en Las Lomas. Ramiro nunca olvidaría ese día de abril del 2020. Había ido porque don Heriberto insistió en que necesitaba hablar con el esposo de Sofía Méndez. En ese entonces, Sofía aún vivía, aunque ya estaba enferma. Los doctores acababan de confirmar el diagnóstico devastador. Ramiro llegó a aquella casa enorme, intimidado por los jardines perfectos, las fuentes de cantera, los pisos de mármol que brillaban como espejos. Un mayordomo lo condujo a la habitación del moribundo. Don Heriberto estaba en la cama, flaco como un espantapájaros, conectado a máquinas que pitaban constantemente, pero sus ojos aún tenían ese brillo de inteligencia que lo había convertido en un magnate. Le pidió al mayordomo que los dejara solos, y entonces comenzó a hablar. Habló durante casi 2 horas, confesó todo: las violaciones a los derechos laborales, los salarios de miseria, las condiciones insalubres en las fábricas, los químicos prohibidos que usaban porque eran más baratos. Habló de los trabajadores que habían muerto, que habían enfermado, que habían quedado incapacitados. Habló de cómo había sobornado a inspectores, comprado silencios, destruido sindicatos. Y habló de Sofía. Sabía su nombre, sabía que estaba enferma, sabía que moriría pronto. «Lo siento», había dicho el viejo con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Lo siento tanto. Pero mis hijos, mi hija Renata, ella no sabe nada. He construido este imperio para ella. Y si supiera la verdad, la destruiría. Es dura en los negocios. Sí, pero tiene un corazón. Tiene conciencia.
Entonces le entregó el sobre. Dentro había documentos que probaban todo: contratos falsos, reportes médicos alterados, pagos a funcionarios corruptos, y también había algo más: un testamento antiguo, escrito 20 años atrás, cuando don Heriberto aún tenía algo de conciencia. En ese documento destinaba el 30% de su fortuna a un fondo para las familias de los trabajadores afectados por las condiciones de sus fábricas, pero ese testamento nunca se había ejecutado. Había sido reemplazado por uno nuevo, donde Renata heredaba todo. No puedo hacerlo público ahora, le había dicho don Heriberto con voz quebrada. Destruiría a mi hija, pero usted tiene el derecho de saber la verdad, de usarla si algún día ella necesita saberla. Si algún día puede hacer la diferencia. Ramiro había tomado el sobre con manos temblorosas. Quería gritar, quería golpear a ese hombre moribundo. Quería que Sofía recibiera justicia, pero don Heriberto murió 3 días después, y Ramiro se quedó con el sobre, con la verdad, con el peso de decidir qué hacer con ella. Durante 5 años no hizo nada, guardó los documentos, siguió trabajando, cuidó a Sofía hasta que murió entre sus brazos en agosto del 2020, ahogándose en su propia sangre, su cuerpo destrozado por el cáncer, y después cuidó a Lupita sola, viendo cómo el corazón débil de su pequeña empeoraba cada año. Hacía 6 meses, los doctores del Hospital General le habían dado el veredicto final. Lupita necesitaba cirugía de corazón abierto. Sin ella, no viviría más de 1 año. Con ella, tenía posibilidades reales de vivir una vida normal. El costo, 250,000 pesos para Ramiro, podría haber sido 250 millones. Había intentado todo: préstamos bancarios que le negaron por no tener garantías, préstamos con agiotistas que cobraban intereses que lo ahogarían de por vida, rifas en el barrio que apenas juntaron 10,000 pesos, trabajos extras de madrugada. Vendió todo lo que tenía valor: el televisor, la licuadora, las joyas baratas de Sofía, incluso las herramientas menos esenciales del taller, y aún así apenas había reunido 80,000 pesos en 6 meses. El tiempo se agotaba. Lupita empeoraba, las crisis eran más frecuentes, los labios se le ponían azules cuando jugaba, se cansaba al caminar, lloraba por las noches quejándose de dolor en el pecho, y Ramiro se despertaba empapado en sudor. Aterrado de encontrarla sin vida una de esas mañanas, había considerado usar los documentos del sobre, ir con un abogado, demandar a la familia Villalobos, exigir compensación, pero sabía cómo funcionaba el sistema. Él era un mecánico pobre de Nesa. Ellos eran multimillonarios con ejércitos de abogados. Lo enterrarían en el sistema judicial durante años, y para cuando consiguiera algo, si es que conseguía algo, Lupita ya estaría muerta. Así que los documentos permanecían en el sobre Manila, y el sobre permanecía en su escritorio, y Ramiro permanecía atrapado en su impotencia, viendo cómo la vida de su hija se escapaba día tras día, mientras él trabajaba hasta la extenuación, sin poder juntar lo suficiente para salvarla. Aquella mañana de octubre del 2025, gris y fría, comenzó como todas las demás. Ramiro tomó su café aguado, revisó las cuentas que no podía pagar, besó la frente de Lupita mientras dormía, y abrió el portón de su taller a las 7 en punto. Tenía 2 trabajos programados: cambiar el aceite de una camioneta vieja y reparar el alternador de un Nissan del 98. Trabajos que le darían tal vez 1,200 pesos en total, una gota en el océano de su desesperación. La mañana transcurrió lenta. Cambió el aceite, limpió las bujías del Nissan, bebió más café aguado, miró el sobre Manila, calculó mentalmente cuántos días le quedaban, según el último pronóstico de los doctores: 180 días, tal vez menos. 6 meses para conseguir 170,000 pesos más. Imposible, absolutamente imposible. A las 9:30 de la mañana, escuchó el rugido de un motor potente acercándose por la calle. Levantó la vista y vio algo que no pertenecía a su barrio: un BMW X5 blanco del año, reluciente incluso bajo el cielo nublado. El vehículo avanzó lentamente por la calle estrecha, como perdido entre las casas modestas y los puestos de tacos, hasta que se detuvo justo frente a su taller con un jadeo mecánico irregular y preocupante. La puerta del conductor se abrió y bajó un chofer uniformado, un hombre mayor con bigote canoso y el rostro tenso de preocupación. Llevaba gorra de chofer y guantes blancos que parecían sacados de otra época, pero la que realmente captó la atención de Ramiro fue la mujer que descendió del asiento trasero. Tendría unos 50 años, calculó Ramiro.
aunque se veía más joven gracias al maquillaje impecable y el cuidado evidente de quien tiene acceso a los mejores tratamientos de belleza. Llevaba un traje sastre color crema que probablemente costaba más que todo lo que Ramiro poseía. Un collar de perlas auténticas brillaba en su cuello, capturando incluso la escasa luz del día nublado. Su cabello castaño, con mechas doradas, estaba peinado con esa perfección que solo se consigue en salones caros de Polanco o Santa Fe. Incluso sus zapatos de tacón alto, ahora manchándose en el pavimento sucio de la calle, gritaban dinero y exclusividad. La mujer miró alrededor con una mezcla evidente de disgusto y desconcierto, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Sus ojos recorrieron las casas de bloc sin pintar, los cables eléctricos colgando peligrosamente, los perros callejeros que dormitaban en las esquinas, los niños descalzos que jugaban con una pelota desinflada. Este claramente no era su mundo. «¿Este es un taller mecánico?», preguntó con voz cortante dirigiéndose al chofer, sin molestarse en mirar directamente a Ramiro. «Es lo único que hay por aquí, señora Villalobos», respondió el hombre con tono de disculpa, como si el estado del barrio fuera culpa suya. Ramiro sintió como si le hubieran metido un puño de hielo en el estómago. Villalobos, ese apellido, el apellido que había perseguido sus pesadillas durante 5 años, el apellido escrito en todos esos documentos del sobre Manila, el apellido responsable de la muerte de Sofía y de centenares de trabajadores más. No podía ser coincidencia. No podía ser. La mujer se acercó a la entrada del taller con pasos cuidadosos, evitando meticulosamente los charcos de aceite, los pedazos de metal oxidado, las herramientas tiradas en el piso de concreto agrietado. Sus ojos recorrieron el lugar con evidente desdén, notando las paredes manchadas, el techo de lámina remendado, las refacciones viejas apiladas sin orden. «¿Hay alguien aquí que sepa algo de autos alemanes?», preguntó con ese tono que solo tienen las personas acostumbradas a que todo el mundo salte a sus órdenes, sin siquiera mirarlo directamente, como si Ramiro fuera parte del mobiliario. Ramiro se limpió las manos en un trapo grasiento y se acercó, ahora que la veía de cerca, bajo la luz que entraba por la puerta del taller. Reconoció los rasgos. Los había visto en revistas de negocios que ocasionalmente hojeaba en el puesto de periódicos del barrio, en notas de sociedad sobre fiestas de caridad y eventos empresariales, en entrevistas donde hablaba de liderazgo femenino y responsabilidad social corporativa. Renata Villalobos de Sandoval, la heredera del imperio textil, la hija única de don Heriberto, la mujer que ahora controlaba las mismas fábricas que habían matado a Sofía. «Depende del problema, señora», respondió Ramiro, manteniendo la voz neutral a pesar del torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo, la furia, el dolor, la incredulidad de tener frente a él a la mujer que representaba todo lo que había destruido su vida. «El problema es que tengo una junta decisiva en Polanco en 45 minutos y este maldito auto decidió fallar en medio de la nada», espetó ella, gesticulando con irritación hacia el BMW, sus uñas perfectamente arregladas, brillando con esmalte francés. «¿Puede arreglarlo o no? Necesito una respuesta directa. No tengo tiempo para rodeos». El chofer intervino con tono más conciliador, como si estuviera acostumbrado a suavizar las asperezas de su patrona. «El motor pierde potencia de forma irregular y hace un ruido extraño, como tintineante, señor mecánico. Empezó hace apenas 5 minutos, cuando veníamos por periférico». Ramiro se acercó al BMW con pasos medidos. Era un modelo del 2024. La versión M Sport de lujo máximo. Calculó mentalmente que ese vehículo costaba más de 2 millones de pesos, más de lo que él ganaría en toda su vida, más de lo que necesitaba para salvar a Lupita multiplicado por 8, toda esa riqueza en un solo objeto. Mientras su hija moría por falta de 250,000 pesos, abrió el cofre con cuidado reverente. El motor estaba impecablemente limpio, como era de esperarse en un auto de ese calibre y ese precio. Cada componente brillaba, sin rastro de la mugre y el desgaste que Ramiro veía en los motores con los que trabajaba diariamente. Pidió las llaves al chofer y encendió el auto. Efectivamente, había un tintinear metálico distintivo y la potencia fluctuaba de manera irregular. Aceleró un par de veces, escuchando atentamente cada sonido, cada vibración. Sensor de presión de combustible, diagnosticó después de apenas 30 segundos, escuchando con el oído experto de alguien que había trabajado con estos motores durante años. «Está fallando intermitentemente, por eso pierde potencia de forma irregular y hace ese ruido característico. Si siguen manejando así,
El motor se va a ahogar completamente en menos de 10 kilómetros. Van a quedar varados. Renata lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Y cuánto tiempo tomará arreglarlo? Sea específico. 15 minutos. Respondió Ramiro con seguridad. 20 como máximo si encuentro alguna complicación. Tengo el sensor de repuesto. Es una falla relativamente común en estos modelos cuando se manejan de forma agresiva en ciudad. Tiene el sensor. Aquí, en este lugar. La desconfianza era más que evidente en su voz. Sus ojos recorriendo nuevamente el taller, como si no pudiera creer que algo útil pudiera existir en un lugar tan precario. Ramiro sintió el ardor familiar de la humillación quemándole el pecho, pero lo tragó como había aprendido a tragar tantas otras humillaciones a lo largo de su vida. Trabajé durante 10 años en la agencia BMW del centro, en Viaducto. Antes de poner mi propio taller, señora, conozco estos motores mejor que mi propia mano. He reparado más de 500 vehículos de esta marca. Era verdad, antes de que Sofía enfermara gravemente, Ramiro había sido mecánico especializado en autos de lujo. Había tenido un buen salario, beneficios, incluso seguro médico, pero había dejado ese trabajo bien pagado cuando Sofía necesitó cuidados constantes para poder trabajar desde casa, cerca de ella, disponible para cualquier emergencia. Otra decisión que lo había empobrecido, pero que nunca, ni por un segundo, se arrepintió de tomar. Renata intercambió una mirada significativa con su chofer, quien asintió levemente. No tenían opción real. El tiempo corría y no había ningún otro taller a la vista en este barrio perdido donde el GPS los había traído por una supuesta ruta más rápida. Está bien, hágalo, pero rápido, por favor. Cada minuto cuenta, y le advierto que si le hace algo a mi auto, si hay cualquier daño adicional, mi equipo legal. ¿Entendido, señora?, la interrumpió Ramiro suavemente, sin emoción en la voz. No necesitaba escuchar las amenazas completas. Ya las conocía todas. Los pobres siempre recibían amenazas de los ricos. Era la forma en que el mundo funcionaba. Mientras el chofer movía cuidadosamente el BMW dentro del taller, Ramiro fue a buscar el sensor en su inventario de refacciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía entre las cajas. Renata Villalobos, aquí en su taller, la hija del hombre que había destruido a su esposa, la mujer que había heredado millones construidos literalmente sobre los cadáveres de trabajadores como Sofía, la mujer que probablemente dormía en sábanas de seda sin saber que su fortuna estaba manchada de sangre y ahora él tenía que arreglar su auto. Tenía que ayudarla a llegar a su junta millonaria, mientras su propia hija se moría por falta de dinero. La ironía era tan cruel que casi se rió. Casi. Ramiro volvió con el sensor nuevo y su caja de herramientas. Renata se había quedado junto al auto, supervisando cada movimiento con ojos de halcón, claramente incómoda en ese ambiente que le era completamente ajeno. Se había quitado el saco del traje y lo sostenía doblado sobre el brazo, como si temiera que se ensuciara con solo tocarse el aire del taller. Revisaba su reloj de oro cada 30 segundos, hacía llamadas breves y tensas, con un iPhone que probablemente costaba lo que Ramiro ganaba en 6 meses de trabajo duro. Sí, Carlos, voy retrasada. Ya no fue mi culpa. El auto tuvo un problema mecánico. Estoy en un taller en... Dios, ni siquiera sé dónde estoy exactamente. Nezahualcóyotl, creo. No canceles nada. Llegaré. Diles que empiecen sin mí si es necesario, pero que no tomen ninguna decisión final hasta que yo esté ahí. Ramiro se puso sus guantes de trabajo y comenzó. Sus manos se movían con la precisión y seguridad de décadas de experiencia. Desconectó la batería primero, protocolo estándar de seguridad. Luego localizó el sensor defectuoso bajo el sistema de inyección, accesible pero en una posición incómoda, que requería manos experimentadas mientras trabajaba. Podía sentir la mirada impaciente e incrédula de Renata sobre él, juzgando cada movimiento, cada segundo que pasaba. ¿Cuánto tiempo lleva con este taller?, preguntó ella de repente, probablemente más por ansiedad y necesidad de llenar el silencio incómodo que por interés genuino en su vida. 12 años, respondió Ramiro sin levantar la vista del motor, concentrado en desconectar los cables del sensor con cuidado para no dañar nada. ¿Y le va bien? La pregunta salió con cierta torpeza, como si ella misma se diera cuenta de lo absurda que sonaba, dadas las evidentes circunstancias del lugar. La pregunta era tan absurdamente desconectada de la realidad que Ramiro casi se rió. Si le iba bien, mirando alrededor de su taller destartalado, con el techo que goteaba, las paredes sin pintar, las herramientas oxidadas, si le iba bien cuando estaba desesperado, tratando de juntar dinero para salvar a su hija moribunda,
pero se contuvo. No era momento para sarcasmos. Sobrevivo. Señora, eso es todo lo que puedo decir. Sobrevivo. Silencio incómodo. Ramiro removió el sensor viejo con cuidado. Estaba completamente quemado, como esperaba. Los contactos estaban ennegrecidos, el plástico derretido en algunos puntos. Un sensor que probablemente costaba 500 pesos, pero que en la agencia cobrarían 5,000 por cambiarlo. Comenzó a instalar el nuevo, ajustando cada conexión con el cuidado meticuloso que caracterizaba su trabajo. Este auto, comenzó Ramiro de repente, sorprendiéndose a sí mismo al hablar, rompiendo el silencio con palabras que no había planeado decir. Es modelo 2024, configuración M Sport, pero el motor tiene especificaciones únicas. Es la versión especial que BMW hizo exclusivamente para el mercado mexicano. Motor de 6 cilindros en línea con turbo doble. ¿Lo sabía? No. No tenía idea de esos detalles técnicos. Mi esposo lo compró el año pasado. Él es quien entiende de autos. Es interesante porque este mismo modelo, con esta misma configuración casi idéntica, existió hace años. En 2003, para ser exactos, BMW hizo una edición limitada especial. Solo fabricaron 200 unidades para todo México. Eran casi imposibles de conseguir. Mi esposa, Ramiro, hizo una pausa, sintiendo el dolor familiar en el pecho. Ella trabajaba en la fábrica textil Villalobos cuando salió ese modelo. Recuerdo perfectamente que el dueño de la fábrica, don Heriberto Villalobos, tenía uno exactamente igual, blanco perlado, con interiores en color caramelo. Como este, lo estacionaba en la entrada de la fábrica algunos días. Los trabajadores lo veíamos y pensábamos que era del otro mundo. Sintió más que vio cómo Renata se tensaba completamente. El aire en el taller pareció volverse más denso, más pesado cuando ella habló. Su voz había perdido todo rastro de impaciencia, reemplazada por una cautela casi palpable. ¿Conoció usted a mi padre?, preguntó con voz cuidadosa, midiendo cada palabra. Sí, señora, lo conocí. Ramiro siguió trabajando, sus manos firmes, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Su esposa, Sofía Méndez, trabajó en sus fábricas durante 15 años, desde que tenía 20 años hasta que cumplió 35, cuando murió de cáncer. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi sofocante. Ramiro podía escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, el zumbido distante de la calle. Terminó de conectar el sensor nuevo y comenzó a asegurar las conexiones con los tornillos especiales. Podía sentir los ojos de Renata literalmente clavados en su espalda, quemándole la piel. Lo siento mucho por su pérdida, dijo ella finalmente, después de lo que pareció una eternidad, con un tono que sugería incomodidad profunda, más que empatía genuina. Era el tipo de condolencia automática que la gente rica da sin pensar realmente en lo que significa. Gracias, señora, es muy amable de su parte. Ramiro hizo una pausa deliberada antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Cáncer pulmonar agresivo, metástasis múltiple, por exposición prolongada a químicos industriales, según confirmaron 3 oncólogos diferentes, tolueno, principalmente, y benceno, y otros solventes, sustancias que se usaban en el proceso de teñido de telas en sus fábricas, sustancias que están prohibidas para uso sin protección adecuada desde 1995 por la Secretaría del Trabajo, pero que siguieron usándose durante años porque eran significativamente más baratas que las alternativas seguras. Ahora sí levantó la vista del motor y la miró directamente a los ojos. Renata estaba pálida, visiblemente pálida incluso bajo su maquillaje perfecto. Una mano apretaba su collar de perlas como si fuera un salvavidas. No sé de qué está hablando exactamente, dijo ella con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Las fábricas de mi familia siempre han cumplido con todas las normas de seguridad industrial. Tenemos certificaciones, auditorías anuales, todo está. Su padre vino a verme, la interrumpió Ramiro, su voz tranquila pero absolutamente firme, dejando cada palabra caer como una piedra. 3 semanas antes de morir, en abril del 2020, me pidió específicamente que fuera a su casa en Las Lomas. Me lo contó todo, señora Villalobos. Absolutamente todo, cada detalle de lo que realmente pasaba en esas fábricas. Renata dio un paso atrás involuntario, como si las palabras fueran golpes físicos. Su rostro reflejaba una mezcla caótica de emociones, sorpresa, miedo, incredulidad, ira. Eso es completamente imposible. Mi padre nunca habría... Me dio documentos,
continuó Ramiro, volviendo su atención al motor, ajustando el último tornillo con precisión milimétrica. Pruebas físicas, contratos laborales con cláusulas ilegales, reportes médicos que fueron deliberadamente alterados, nombres completos de funcionarios gubernamentales que recibieron sobornos durante años, fotografías de las condiciones reales de trabajo, todo. Hizo una pausa significativa, dejando que las palabras penetraran, y también me dio algo más. Un testamento viejo, uno que escribió hace 25 años, en el 2000, cuando aparentemente aún tenía algo de conciencia, cuando aún podía dormir por las noches. En ese testamento destinaba el 30% de su fortuna completa a crear un fondo de compensación para las familias de trabajadores afectados por las condiciones de sus fábricas. Millones de pesos para reparar el daño. Eso es una mentira absoluta. La voz de Renata temblaba violentamente entre la furia y el pánico. Sus manos temblaban. Mi padre, él era un hombre de negocios duro. Sí, exigente, pero siempre fue honorable. Nunca habría. Él no era capaz de... Señora. Ramiro se incorporó lentamente y la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo retroceder otro paso. Su padre me confesó cosas muy específicas. Me dijo que usted nació el 12 de marzo de 1975 en el Hospital Español, que su madre, doña Carmen, murió en el parto por complicaciones de preeclampsia, que él quedó completamente devastado, destruido emocionalmente, que se sumergió en el trabajo como una forma de escapar del dolor insoportable de haberla perdido, y que en esos años oscuros, entre 1975 y 1985, hizo cosas de las que se avergonzaba profundamente, cosas terribles que construyeron su imperio, pero que destruyeron incontables vidas en el proceso. Renata se tambaleó visiblemente. El chofer, que había estado a unos metros de distancia tratando de darles privacidad, se acercó rápidamente con gesto de alarma para sostenerla por el codo. Ella lo apartó con un gesto brusco, casi violento, pero tuvo que apoyarse contra el BMW para no caer. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro ahogado ahora. ¿Por qué me está diciendo todo esto? ¿Qué es lo que quiere realmente de mí? ¿Dinero es eso? ¿Está buscando extorsionarme? ¿Quiere que le pague para que se calle? ¿Una demanda millonaria? ¿Qué es lo que quiere? Ramiro negó con la cabeza lentamente, sintiendo el peso de 5 años de silencio a punto de romperse. Yo no quiero nada de usted, señora Villalobos. Le juro por lo más sagrado que no quiero nada. Durante 5 años completos, guardé esos documentos sin hacer absolutamente nada con ellos. Los guardé en ese sobre manila que ve allá en mi escritorio. Los leí 1000 veces, lloré sobre ellos, pero no los usé. Pero usted me preguntó, ¿cómo me va con el taller? Sí, me va bien. Y la verdad que me está matando por dentro, es que estoy quebrándome. Me estoy ahogando en deudas. Tengo una hija de 8 años, se llama Lupita, y tiene exactamente el mismo problema congénito del corazón que su padre tenía. Vio como los ojos de Renata se abrieron con sorpresa absoluta, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Cómo sabe usted que mi padre tenía un problema cardíaco congénito? Eso nunca fue público, nunca salió en ningún medio, porque me lo dijo él mismo, señora, en una de esas largas conversaciones de casi 2 horas que tuvimos en su habitación. Me dijo que había nacido con una válvula cardíaca defectuosa, una malformación congénita, que le hicieron una cirugía de corazón abierto cuando tenía exactamente 50 años, en el 2000, que sin esa cirugía hubiera muerto mucho antes. Probablemente antes de cumplir 55, me mostró la cicatriz en su pecho. Ramiro sintió que su voz se quebraba, pero continuó, las palabras brotando como un río que finalmente rompe un dique. Mi Lupita necesita exactamente la misma cirugía. Reemplazo de válvula mitral. Cuesta 250,000 pesos en total. Yo he juntado 80,000 en 6 meses, vendiendo absolutamente todo lo que tenía algún valor, trabajando día y noche, 7 días a la semana, aceptando cualquier trabajo, sin importar qué tan malo sea el pago, pero no es suficiente. Nunca será suficiente, y el tiempo se acaba como arena en un reloj roto. Los doctores le dan menos de 6 meses de vida sin la operación. 6 meses, señora, 180 días para conseguir 170,000 pesos más. Es matemáticamente imposible. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas curtidas de Ramiro. Ya no le importaba mostrarse vulnerable frente a esta mujer. Ya no le importaba su orgullo, su dignidad.
Nada excepto la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Las lágrimas caían sobre sus manos manchadas de grasa, mezclándose con el aceite y la mugre de años de trabajo duro. «No le estoy pidiendo nada, señora Villalobos», repitió con voz rota. «Quiero que eso quede absolutamente claro. Ni siquiera sé realmente por qué le estoy contando todo esto. Tal vez porque es la hija de él. Tal vez porque usted está aquí, en mi taller, y parece una señal del destino, una de esas coincidencias que no pueden ser coincidencia. O tal vez porque estoy tan cansado, tan completamente desesperado, tan al borde del colapso, que ya no puedo guardar esto dentro de mí ni un segundo más. Llevo 5 años cargando este peso y me está destruyendo». Terminó de conectar la batería y cerró el cofre del BMW con un golpe suave. Sus manos temblaban visiblemente ahora. «Listo. Su auto está reparado. Puede probar el motor. Debería funcionar perfectamente ahora». Renata no se movió. Estaba como completamente petrificada, congelada en el tiempo, con la mano aún sobre su boca, los ojos muy abiertos y brillantes con lágrimas que amenazaban con caer. El silencio en el taller era absoluto, roto solo por el sonido distante de la calle y el latido acelerado de 2 corazones. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro tembloroso, casi inaudible. ¿Dónde están esos documentos que mencionó? Ramiro señaló con mano temblorosa hacia su escritorio desvencijado, donde el sobre Manila descansaba entre facturas sin pagar y recibos de medicinas. «Allí, en el sobre Manila Café, los he guardado durante 5 años completos. Su padre me los dio personalmente y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que usted tenía derecho a conocer la verdad algún día, que usted tenía corazón, que usted tenía conciencia, que si alguna vez llegaba a saber la verdad completa haría lo correcto». Esas fueron sus palabras exactas. «Renata hará lo correcto cuando sepa la verdad». Se movió lentamente hacia el escritorio, cada paso pesado como si cargara montañas. Tomó el sobre con manos que ya no podían dejar de temblar y se lo extendió a Renata. Ella lo tomó como si fuera veneno líquido, como si fuera una bomba a punto de explotar, sosteniéndolo apenas con las puntas de los dedos, su manicura perfecta contrastando brutalmente con el sobre manchado y gastado. «Hay una cosa más que su padre me dijo», añadió Ramiro suavemente, con voz que apenas podía sostener el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Algo que nunca pude entender completamente hasta hoy, hasta este momento exacto, hasta que la vi a usted entrar a mi taller». Renata levantó la vista del sobre, su rostro reflejando una mezcla aterradora de terror y anticipación, como si supiera que lo que venía sería peor que todo lo anterior. «Me dijo que había cometido un error terrible, imperdonable, en 1982, que había tenido una relación, una aventura, con una de sus trabajadoras más jóvenes, una mujer de apenas 21 años llamada Patricia Esquivel Torres». El mundo entero pareció detenerse. El tiempo se congeló. Renata dejó escapar un sonido ahogado, un gemido de dolor que venía desde lo más profundo de su ser. «Patricia Esquivel era mi madre», continuó Ramiro, su voz temblando ahora incontrolablemente, cada palabra un esfuerzo monumental. «Ella trabajó en las fábricas Villalobos desde que tenía 18 años. Era del estado de Hidalgo. Había llegado a la Ciudad de México buscando una vida mejor. Cuando tenía 21, quedó embarazada de mí. Don Heriberto, su padre, le dio dinero para que se fuera, para que nunca hablara de él, para que desapareciera completamente de su vida. 10,000 pesos, que en ese tiempo era mucho dinero. Mi madre tomó ese dinero, se vino aquí a Nesa y me crió completamente sola. Nunca me dijo quién era mi padre, nunca pronunció su nombre ni una sola vez en 37 años. Murió cuando yo tenía 17 años. Cirrosis hepática avanzada, también por trabajar expuesta a químicos durante todos esos años, sin la protección adecuada. Murió sola, pobre, olvidada. Vio cómo Renata se tambaleaba de nuevo. Más violentamente esta vez, el chofer logró sostenerla justo a tiempo y la ayudó casi a cargarla hasta una silla vieja del taller. Ella se dejó caer, todo su porte de mujer poderosa y segura, completamente desmoronado, reemplazado por shock absoluto. Su padre me llamó esa tarde de abril del 2020, porque sabía que se estaba muriendo. Sabía que le quedaban semanas, tal vez días, y sabía que tenía que decirme la verdad antes de irse. Me dijo que yo era su hijo, su único hijo varón. Me dijo que había sido un cobarde imperdonable, que había abandonado a mi madre cuando más me necesitaba, que me había condenado a una vida de pobreza, ya crecer sin padre, sin oportunidades, mientras su hija legítima, usted,
Crecía en mansiones y viajaba por todo el mundo, asistía a las mejores escuelas, tenía todo lo que el dinero puede comprar, me pidió perdón, lloró como un niño pidiendo perdón, y me entregó esos documentos, esa verdad terrible, porque sabía que no tenía ningún derecho moral a pedirme que no los usara. Pero esperaba que algún día usted y yo pudiéramos. No pudo terminar la frase. Las lágrimas lo ahogaban completamente. 30 años de dolor acumulado, 30 años de abandono, 30 años de injusticia, 3 años desde la muerte de Sofía. Todo salía de él como un torrente imparable, como un volcán que finalmente hace erupción. Después de décadas de presión acumulada, Renata había abierto el sobre con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Sacó los documentos uno por uno, cada papel revelando una capa más de la horrible verdad. Certificados de nacimiento, el suyo propio, donde constaba claramente que don Heriberto Villalobos Sánchez era su padre, y otro, el de Ramiro Esquivel Torres, donde el espacio del padre estaba completamente en blanco, pero había una nota escrita a mano por don Heriberto, fechada el 5 de abril del 2020, 3 semanas antes de su muerte, admitiendo su paternidad y pidiendo perdón con palabras que destilaban arrepentimiento. Había fotografías viejas, descoloridas por los años, una de don Heriberto joven, tal vez de 30 años, con una mujer hermosa de rasgos indígenas, piel morena, ojos grandes y tristes, Patricia Esquivel, la madre de Ramiro. Ella sonreía tímidamente a la cámara con el uniforme azul de la fábrica, su juventud radiante a pesar de la dureza del trabajo, y había más fotos de un niño pequeño, Ramiro en diferentes edades, que don Heriberto aparentemente había seguido de lejos durante años, sin nunca acercarse, sin nunca asumir su responsabilidad como padre. «Dios mío», susurró Renata, su voz completamente rota. «Dios mío, es verdad. Todo es verdad, todo». Siguió revisando con manos temblorosas. Contratos laborales con salarios ridículamente bajos, reportes médicos de decenas de trabajadores enfermos que habían sido claramente alterados, con diagnósticos cambiados, con causas de muerte falsificadas, recibos de pagos en efectivo a inspectores gubernamentales, con nombres, fechas y cantidades, fotografías de las condiciones reales dentro de las fábricas, trabajadores sin máscaras, ventilación inexistente, recipientes de químicos tóxicos sin sellar y el testamento antiguo, fechado en el año 2000 con la firma y huella de don Heriberto, destinando 300 millones de pesos a un fondo de compensación que nunca se había creado. Se levantó de la silla como pudo, tambaleándose, y caminó hacia Ramiro con pasos inseguros. Su rostro estaba completamente descompuesto, el maquillaje corrido por las lágrimas que ahora caían libremente. Su compostura de mujer poderosa totalmente destrozada. Ya no era la empresaria fría y distante, era solo una mujer confrontando la verdad más horrible de su vida. «Yo no sabía», dijo con voz completamente rota, sollozando abiertamente. «Te juro por Dios, te juro por todo lo sagrado que no sabía nada de esto, nada, mi padre. Yo pensaba que era un hombre bueno, duro en los negocios, sí, exigente, pero fundamentalmente justo y decente. Yo he estado al frente de las empresas durante 5 años desde que murió y ha seguido con las mismas prácticas», completó Ramiro suavemente, sin acusación en la voz, solo tristeza infinita, no porque sea mala persona, sino porque no sabía, porque nadie le dijo, porque así es exactamente como funciona el sistema, los ricos sobre los pobres, los poderosos sobre los débiles, siempre ha sido así. Siempre. Renata lo miró con ojos que veían realmente por primera vez, no como a un mecánico pobre más, no como a un trabajador insignificante, sino como a un hombre, como a un ser humano con historia, con dolor, con familia, como a su hermano. «¿Por qué?», preguntó con voz apenas audible. «¿Por qué no usaste estos documentos? Hace 5 años que los tienes. ¿Por qué no me demandaste? ¿Por qué no fuiste a los medios? ¿Por qué no destruiste a mi familia como nosotros destruimos la tuya? Tenías todo el derecho, tenías todas las razones del mundo, porque su padre, nuestro padre». Ramiro tuvo que hacer una pausa para controlar su voz. «Me pidió que le diera una oportunidad a usted. Dijo que usted tenía un buen corazón, aunque lo hubiera endurecido en los negocios, que solo necesitaba saber la verdad completa para actuar correctamente». Sonrió con tristeza amarga. «Y porque yo estaba ocupado enterrando a mi esposa, ocupado tratando de mantener viva a mi hija moribunda, ocupado sobreviviendo día a día, no tuve tiempo ni energía,
ni recursos para venganzas elaboradas. El silencio que siguió fue interrumpido abruptamente por un sonido que heló completamente la sangre de Ramiro. Un llanto débil, ahogado, lleno de dolor, venía desde su vivienda conectada al taller. Lupita, su pequeña, corrió desesperado hacia la cortina raída que separaba el taller de su hogar y la encontró sentada en el colchón en el piso, con los labios azules, casi morados, llevándose las manitas temblorosas al pecho, jadeando por aire que no podía entrar a sus pulmones. «Papá, me duele mucho. No puedo respirar bien». Ramiro la cargó con cuidado extremo, sintiendo cómo el cuerpecito frágil de su hija temblaba incontrolablemente. El corazón de Lupita latía erráticamente, tan fuerte que podía sentirlo contra su propio pecho. Renata había entrado inmediatamente detrás de él, seguida por el chofer, y ahora observaba la escena con una expresión de horror absoluto que transformó completamente su rostro. La habitación miserable en toda su crudeza, las paredes de bloc sin pintar, el colchón viejo directamente en el piso de concreto, la ropa colgada en alambres, los frascos de medicinas en una mesa improvisada, la niña enferma luchando desesperadamente por cada respiración. ¿Tienes su medicamento de emergencia?, preguntó Renata con urgencia genuina, toda su arrogancia y distancia anterior completamente evaporadas, reemplazadas por algo que parecía compasión real. Ramiro señaló con mano temblorosa hacia una mesa pequeña donde había varios frascos de medicamentos, algunos casi vacíos. Renata los tomó rápidamente, leyó las etiquetas con ojos expertos y administró las dosis correctas con una eficiencia y conocimiento que sugería experiencia médica o al menos familiaridad con procedimientos de emergencia: nitroglicerina sublingual, furosemida, captopril. Lentamente, después de minutos que parecieron horas eternas, Lupita comenzó a respirar un poco mejor. Sus labios recuperaron algo de color, pasando del azul mortal a un rosa pálido. «Hola, pequeña», dijo Renata suavemente, arrodillándose junto al colchón y acariciando con ternura infinita el cabello negro y húmedo de sudor de la niña. Soy una amiga de tu papá. ¿Cómo te llamas?» «Lupita», susurró la niña con voz débil, mirándola con ojos grandes llenos de curiosidad infantil. «¿Eres una princesa de verdad? Te ves exactamente como las princesas que salen en la tele. Tienes ropa bonita y un collar brillante». Renata soltó una risa que era mitad carcajada y mitad sollozo profundo. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, arruinando lo que quedaba de su maquillaje. «No, mi amor, no soy una princesa. Para nada. Solo soy alguien que debió haber llegado aquí hace muchísimo tiempo. Alguien que llegó demasiado tarde, pero que está aquí ahora». Miró a Ramiro con una intensidad y determinación que él nunca había visto en nadie. Sus ojos, a pesar de las lágrimas, ardían con una resolución férrea. «¿Cuándo necesita la cirugía? Dame detalles específicos, lo antes posible. Cada día que pasa sin operarse es un riesgo mayor. Los doctores dicen que cualquier día puede tener un paro cardíaco que ya no podamos revertir». «¿Qué hospital? ¿Con qué médicos?» «El Hospital General tienen un programa especial para niños sin recursos económicos, pero la lista de espera es de meses, tal vez hasta un año, y obviamente no tenemos ese tiempo para cuando llegue su turno». «No». La voz de Renata era absolutamente firme ahora, transformada completamente, cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. «No va a esperar ni un día más. La llevaremos inmediatamente al Hospital Ángeles del Pedregal. Los mejores cardiólogos pediátricos de todo el país están ahí. Conozco personalmente al director del Departamento de Cardiología Infantil. La operarán esta misma semana, en 5 días como máximo, y yo pagaré absolutamente todo. Todo, hasta el último peso». «Señora, por favor, yo no le estoy pidiendo», comenzó Ramiro, su orgullo luchando contra su desesperación. «Lo sé perfectamente. Por eso exactamente lo voy a hacer, porque no me lo estás pidiendo, porque tienes todo el derecho de pedírmelo y no lo haces». Renata se puso de pie, sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas con una eficiencia y determinación que revelaban años de manejar situaciones de crisis. En cuestión de menos de 10 minutos había contactado al director del Hospital Ángeles. Había hablado directamente con el doctor Mauricio Ramírez, el mejor cardiólogo pediátrico del país. Había ordenado que su chofer personal trajera su Mercedes del estacionamiento de su oficina, porque el BMW se quedaría en el taller para revisión completa. Cuando terminó con las llamadas,
Se volvió hacia Ramiro con una expresión que mezclaba determinación absoluta con dolor profundo. Vamos a arreglar esto todo, absolutamente todo. La cirugía de Lupita es apenas el comienzo, el primer paso. Voy a crear el fondo que mi padre prometió hace 25 años. Voy a compensar económicamente a todas las familias afectadas por las condiciones de trabajo en nuestras fábricas. Voy a reformar completamente, desde cero, todas las condiciones laborales y voy a hacer público todo esto, la verdad completa y sin filtros. Todo. ¿Estás completamente segura?, preguntó Ramiro, usando el tuteo por primera vez, sintiendo el cambio fundamental en su relación. Esto va a destruir completamente la imagen pública de tu familia, de las empresas, de todo lo que tu padre construyó. Que se destruya, entonces. Su voz no temblaba ni un poco. Si todo está construido sobre mentiras, sobre explotación, sobre sufrimiento de gente inocente, entonces merece ser completamente destruido y reconstruido correctamente. Tengo una junta importantísima en Polanco miró su reloj de oro, en exactamente 10 minutos. Era para cerrar una fusión millonaria que nos habría hecho aún más ricos, que habría duplicado el tamaño del imperio. Voy a cancelarla ahora mismo, porque tengo cosas infinitamente más importantes que hacer. Tengo que conocer correctamente a mi sobrina, tengo que conocer realmente a mi hermano, y tengo que empezar inmediatamente a compensar décadas, casi medio siglo, de daño sistemático. Ramiro sintió que las piernas le fallaban por completo. Todo era demasiado. La revelación, la emoción, la esperanza repentina después de meses de desesperación. Renata lo sostuvo con fuerza sorprendente. Y en ese abrazo torpe, manchado de grasa de motor y lágrimas de dolor compartido, dos mundos completamente opuestos, construidos sobre lados diferentes de una injusticia histórica, colisionaron y comenzaron finalmente a fusionarse en algo nuevo. En las semanas que siguieron a ese encuentro que cambió todo, el mundo de Ramiro se transformó de formas que nunca, ni en sus sueños más optimistas, había imaginado posibles. Lupita fue admitida inmediatamente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Los estudios preoperatorios se realizaron en 3 días. El doctor Mauricio Ramírez, con 30 años de experiencia y más de 500 cirugías cardíacas infantiles exitosas, personalmente dirigió el equipo quirúrgico. La operación se realizó exactamente 5 días después de que el BMW blanco se descompusiera frente al taller de Ramiro. La cirugía duró 6 horas y 40 minutos. 6 horas en las que Ramiro estuvo en la sala de espera sin poder comer, sin poder pensar en otra cosa, rezándole a un Dios en el que había dejado de creer cuando Sofía murió. Renata estuvo con él cada segundo, no en una sala VIP separada, no manejando negocios por teléfono, sino ahí, a su lado, sosteniendo su mano, compartiendo su terror. Cuando el doctor Ramírez finalmente salió, aún con el uniforme quirúrgico verde, Ramiro no podía ni respirar. La cirugía fue un éxito completo, dijo el doctor con una sonrisa cansada pero genuina. Reemplazamos la válvula mitral defectuosa. Su corazón está respondiendo perfectamente. Es una niña muy fuerte. Con los cuidados apropiados y seguimiento médico regular, vivirá una vida completamente normal. Puede tener una vida larga y saludable. Ramiro colapsó. Simplemente se derrumbó ahí mismo en el pasillo del hospital. Renata lo abrazó mientras él lloraba con un alivio tan profundo que dolía físicamente. 5 años de dolor, 6 meses de desesperación absoluta. Y finalmente su hija viviría. Mientras Lupita se recuperaba durante las 3 semanas que permaneció hospitalizada, Renata comenzó metódicamente a cumplir todas sus promesas. Contrató a los mejores abogados laboralistas del país, no para defender a la empresa de demandas, sino para investigar exhaustivamente todas las irregularidades cometidas durante décadas. Contrató auditores externos independientes, contrató investigadores privados. Les dio acceso completo a todos los archivos de la empresa, sin restricciones. Los resultados fueron absolutamente devastadores. Durante casi 40 años, desde 1985 hasta el 2022, las fábricas Villalobos habían violado sistemática y deliberadamente prácticamente todas las normas laborales existentes. Habían expuesto a miles de trabajadores a sustancias tóxicas sin protección adecuada. Habían pagado salarios muy por debajo del mínimo legal. Habían falsificado reportes de accidentes. Habían sobornado a más de 50 funcionarios gubernamentales diferentes a lo largo de 4 décadas. El reporte completo tenía más de 1.200 páginas.
Era una documentación exhaustiva de explotación sistemática. Renata hizo público absolutamente todo. Convocó a una conferencia de prensa que sacudió violentamente al país entero, frente a cámaras de todos los medios nacionales e internacionales, con Ramiro sentado a su lado, como su hermano reconocido públicamente. Presentó el reporte completo. Admitió sin excusas ni atenuantes todas las culpas históricas de su familia y anunció la creación inmediata del Fondo de Justicia Laboral Patricia Esquivel Villalobos. Nombrado en honor a la madre de Ramiro, la mujer que su padre había abandonado, el fondo comenzaría con 500 millones de pesos inmediatos, exactamente el 30% de la fortuna total de la familia que don Heriberto había prometido 25 años atrás. Todos los trabajadores o familias de trabajadores que pudieran demostrar haber sido afectados por las condiciones laborales de las fábricas Villalobos recibirían compensación económica justa, atención médica completa de por vida y apoyo educativo para sus hijos. El escándalo fue absolutamente monumental. Los medios lo cubrieron durante semanas. Algunos miembros distantes de la familia Villalobos, primos y tíos que tenían acciones minoritarias en las empresas, intentaron demandar a Renata por difamación del apellido familiar. Por destrucción deliberada del valor de las acciones, socios comerciales históricos se alejaron inmediatamente, cancelando contratos millonarios. Las acciones de la empresa cayeron un 62% en menos de un mes. Clientes corporativos importantes cancelaron pedidos, pero Renata no retrocedió ni un milímetro. Con Ramiro a su lado, ahora reconocido públicamente no solo como su hermano, sino como vicepresidente del nuevo Fondo de Justicia, enfrentó cada ataque con dignidad absoluta y determinación inquebrantable. En entrevistas, repitió incansablemente el mismo mensaje: preferimos ser una empresa más pequeña pero honesta que un imperio construido sobre sufrimiento humano. Las fábricas fueron completamente reformadas desde cero. Se implementaron protocolos de seguridad que excedían incluso los estándares internacionales. Los salarios se triplicaron para todos los trabajadores de nivel base. Se establecieron contratos justos con beneficios completos. Se instalaron sistemas de ventilación de última generación. Se reemplazaron todos los químicos tóxicos con alternativas seguras, aunque fueran significativamente más caras. Se creó un sindicato independiente con poder real de negociación. Muchos trabajadores antiguos fueron localizados y compensados generosamente por años de abusos. Algunas familias que habían perdido seres queridos por enfermedades directamente relacionadas con el trabajo recibieron sumas de varios millones de pesos. Se estableció un programa de becas universitarias completas para los hijos de todos los trabajadores actuales y pasados. El taller mecánico de Ramiro en Nesa no cerró. Al contrario, Renata invirtió 5 millones de pesos en su transformación completa. Se construyó un edificio nuevo de 3 pisos en el mismo terreno. Se convirtió en el Centro de Capacitación Técnica Sofía Méndez. Nombrado en honor a la esposa fallecida de Ramiro, el centro ofrecería capacitación técnica gratuita en mecánica automotriz, electricidad, plomería, carpintería, soldadura y otros oficios a jóvenes de barrios marginados de todo el oriente de la Ciudad de México. Ramiro seguía trabajando allí cada día, pero ahora como director del programa y maestro principal de mecánica automotriz, daba clases 3 veces por semana personalmente. Decía que nunca dejaría de enseñar con sus propias manos, que era su forma de honrar a todos los que no habían tenido las oportunidades que él finalmente, milagrosamente, había recibido. Lupita se recuperó completamente y mucho más rápido de lo que los doctores habían pronosticado. Su corazón, reparado por las mejores manos médicas disponibles en el país, latía fuerte, regular, saludable. 2 meses después de la cirugía ya estaba corriendo, jugando, riendo como cualquier niña normal de 8 años. Empezó a asistir a una excelente escuela privada, completamente pagada por Renata, pero Ramiro insistió en que siguieran viviendo en Nesa, en una casa renovada pero en el mismo barrio. No quería olvidar de dónde venía, no quería que Lupita olvidara, pero sí aceptó completamente que Renata fuera parte integral de sus vidas. Los domingos comían juntos religiosamente. Renata, tan acostumbrada a restaurantes de 5 estrellas con menús en francés, aprendió a disfrutar genuinamente los tacos de carnitas en el puesto de Don Chava en la esquina, las quesadillas de Doña Lupita, el pozole de Doña Rosa. Lupita la llamaba tía Renata, con amor genuino, y la había ablandado emocionalmente,
de maneras que nadie más en toda su vida había logrado. Un año después de aquel encuentro fortuito que lo cambió todo, Ramiro y Renata estaban sentados en la oficina nueva del centro de capacitación. A través de la ventana podían ver a 60 jóvenes trabajando en los talleres modernos y equipados del edificio. En las paredes de la oficina colgaban 3 fotografías enmarcadas, una de Sofía sonriendo en tiempos mejores, otra de Patricia Esquivel joven con su uniforme de fábrica y una tercera de don Heriberto en sus últimos días, demacrado pero con ojos que parecían finalmente en paz. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Renata, mirando por la ventana hacia el taller donde un grupo de adolescentes aprendía a cambiar frenos. Martes, respondió Ramiro confundido, revisando el calendario en su escritorio. No me refiero al día de la semana. Hoy, hace exactamente un año, mi BMW se descompuso frente a tu taller. Un año exacto desde esos 15 minutos que cambiaron literalmente todo para ambos. Ramiro se recargó en su silla nueva, maravillado por cómo el tiempo había pasado. Había estado tan ocupado viviendo la nueva vida, procesando todos los cambios, que casi había olvidado el momento exacto en que todo comenzó. 15 minutos, murmuró con asombro. Es absolutamente increíble cuánto puede cambiar toda una vida. ¿Cuántas vidas pueden cambiar en tan poco tiempo cuando la verdad finalmente se dice en voz alta? He estado pensando seriamente, dijo Renata, girando en su silla para mirarlo directamente, en escribir un libro completo, contando toda la historia desde el principio, la de papá, la tuya, la mía, la de mamá, la de Patricia, los errores terribles, la explotación, la redención, todo sin censura, para que otros empresarios, otras familias poderosas, vean con ejemplos concretos que es posible elegir diferente, que es posible cambiar. ¿Y qué título le pondrías a ese libro? Renata sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. 15 minutos, simple, directo, verdadero, porque eso es exactamente lo que tomó. 15 minutos de honestidad brutal y dolorosa para comenzar a reparar 40 años de daño sistemático. Me gusta mucho ese título, dijo Ramiro pensativamente, pero asegúrate de que quede absolutamente claro en cada página que esto no es una historia de salvadores blancos o héroes redentores. Es una historia sobre justicia demorada pero finalmente cumplida, sobre pagar deudas morales, sobre hacer lo mínimo correcto después de décadas de hacer lo máximo incorrecto. Lo haré exactamente así. Lo prometo. Se quedaron en silencio cómodo, el tipo de silencio profundo que solo es posible entre personas que se conocen profundamente, que han compartido dolor y transformación. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Nezahualcóyotl, tiñendo el cielo de naranjas intensos, rosas brillantes y púrpuras profundos. Era hermoso, pensó Ramiro con asombro renovado. Hasta un barrio pobre puede tener atardeceres absolutamente hermosos cuando finalmente aprendes a verlos con ojos diferentes. Ramiro, la voz de Renata era suave. Sí, gracias. Gracias por no odiarme cuando tenías todo el derecho de hacerlo, por darme la oportunidad de ser mejor de lo que era, por dejarme ser parte de tu vida y de la vida de Lupita, a pesar de todo lo que mi familia te hizo. Gracias a ti por tomar esa oportunidad con ambas manos, por tener el valor de hacer lo correcto. No todos lo habrían hecho. La mayoría de la gente en tu posición habría elegido el dinero y el poder sobre la justicia. Renata se levantó y abrazó a su hermano con fuerza. En ese abrazo había años de dolor sanando gradualmente, de heridas profundas comenzando a cerrarse, de familia reconstruyéndose de formas completamente inesperadas pero reales. 5 años después, el antiguo taller mecánico en Neza era completamente irreconocible. El centro de capacitación técnica Sofía Méndez ahora ocupaba toda una manzana. El edificio original de 3 pisos había crecido a 5. Se habían añadido dormitorios para estudiantes que venían de otros estados, una cafetería que servía 3 comidas completas diarias gratuitas, una biblioteca técnica con más de 10.000 volúmenes, talleres equipados con maquinaria de última generación. Cada año, 500 jóvenes de barrios marginados de toda la República Mexicana recibían capacitación técnica gratuita y certificaciones oficiales que les abrían puertas reales al mercado laboral formal. El 92% de los graduados conseguían empleo bien pagado en menos de 3 meses. Después de terminar, muchos habían abierto sus propios talleres y negocios. Algunos habían regresado como maestros. Ramiro, ahora de 47 años, con muchas más canas pero con una luz en los ojos que nunca había tenido en su juventud,
de lucha constante. Caminaba por los pasillos modernos, saludando a estudiantes y maestros. Seguía dando clases de mecánica automotriz avanzada 3 veces por semana personalmente. Decía que el día que dejara de enseñar con sus propias manos, perdería conexión con la razón por la que todo esto existía. Lupita tenía ahora 13 años. Era una adolescente brillante, saludable, llena de vida y energía. No quedaba ni el menor rastro de su antigua enfermedad cardíaca. Practicaba voleibol en su escuela, sacaba excelentes calificaciones y cada tarde, religiosamente, venía al centro de capacitación a ayudar con las clases de niños más pequeños en el programa de iniciación técnica. Quería ser doctora, decía con determinación absoluta, cardióloga pediátrica específicamente, para ayudar a otros niños como ella a tener una segunda oportunidad de vida. Renata había transformado completamente no solo el imperio Villalobos, sino toda su vida personal. Se había divorciado de su esposo, un hombre que había resultado ser tan superficial y materialista como el mundo en el que había vivido. La mitad de las antiguas fábricas textiles tradicionales ahora eran cooperativas modernas donde los trabajadores eran socios con voz y voto. Los salarios eran dignos, las condiciones laborales eran modelo nacional, los beneficios eran generosos. La empresa había perdido participación significativa de mercado. Era verdad. Las acciones nunca recuperaron su valor anterior. Muchos inversionistas se fueron, pero había ganado algo infinitamente más valioso: respeto genuino, legitimidad moral y trabajadores leales que defendían a la empresa porque sabían que ahora los trataba como seres humanos. El Fondo de Justicia Laboral Patricia Esquivel Villalobos se había convertido en una de las fundaciones más importantes y respetadas de todo México. Había compensado económicamente a más de 2.300 familias afectadas por abusos laborales, no solo de las empresas Villalobos, sino de toda la industria textil nacional. Había financiado más de 500 cirugías y tratamientos médicos. Había otorgado más de 800 becas universitarias completas. Había provocado 3 reformas legales importantes en materia de seguridad laboral a nivel nacional. Aquel día de octubre del 2030, exactamente 5 años después del encuentro que lo cambió absolutamente todo, Ramiro y Renata estaban en la ceremonia de graduación de la 10ª generación de estudiantes del centro. 500 jóvenes, vestidos con sus uniformes nuevos de trabajo, con herramientas propias que el centro les regalaba, recibían sus certificados oficiales avalados por la Secretaría del Trabajo. Entre ellos había un muchacho de 18 años, llamado Óscar Mendoza, que había dado el discurso emotivo de despedida en representación de todos los graduados. Hace 2 años, había dicho con voz firme pero emocionada: yo vendía chicles y cigarros sueltos en el metro Pantitlán. No tenía futuro visible, no tenía esperanza real de nada mejor. Apenas había terminado la secundaria, pero este lugar me dio algo muchísimo más valioso que un oficio. Me dio dignidad, me dio la posibilidad concreta de imaginar y construir una vida mejor para mí y para mi familia. Y todo porque hace 5 años, un mecánico pobre tuvo el valor de decir la verdad sin importar las consecuencias, y una mujer rica tuvo el valor moral de escucharla y actuar en consecuencia. El aplauso había sido absolutamente ensordecedor. Ramiro había llorado sin ninguna pena ni vergüenza. Renata también. Después de la ceremonia, hermano y hermana se sentaron en la oficina principal del centro. En la pared colgaba ahora una 4ª fotografía, junto a las de Sofía, Patricia y don Heriberto. Era una foto del día de la cirugía de Lupita, con Ramiro y Renata abrazados en la sala de espera del hospital, sus rostros mostrando terror, pero también esperanza. ¿Sabes qué estaba pensando durante el discurso de Óscar?, preguntó Renata, mirando por la ventana hacia los talleres donde los recién graduados celebraban con sus familias. Que en cómo un sensor de combustible defectuoso de 500 pesos en un BMW de 2 millones cambió el curso de tantas vidas. Si ese sensor no hubiera fallado ese día exacto, en ese lugar exacto, no lo habría conocido, completó Ramiro. No le habría contado nada. Lupita probablemente habría muerto, y tú habrías seguido toda tu vida sin saber la verdad sobre papá, sobre mí, sobre todo lo que realmente había detrás de tu fortuna. Fue el destino, dijo Renata con absoluta convicción. Tiene que haber sido el destino. Papá lo planeó de alguna forma desde el más allá. Estoy completamente segura. Me regaló ese auto específicamente, el que se parecía al suyo viejo. Sabía que soy impaciente, que manejo rápido y agresivo, que fuerzo las máquinas al límite.
Sabía que eventualmente algo fallaría, y de alguna manera misteriosa, sabía o esperaba que terminaría exactamente en tu taller. O tal vez, sonrió Ramiro, solo fue suerte, buena o mala, según el momento en que lo mires. Definitivamente buena, dijo Renata con firmeza absoluta. Definitivamente, completamente buena. Perdí mi imagen pública perfecta. Perdí la mitad de mis negocios más lucrativos. Perdí amigos que resultaron ser solo conocidos interesados en mi dinero y conexiones. Pero gané un hermano real, una sobrina maravillosa, y recuperé mi alma que había estado dormida o muerta durante 50 años. Es la mejor transacción de toda mi vida. La mía también, concordó Ramiro sonriendo. En ese momento perfecto, Lupita irrumpió en la oficina con su energía característica de adolescente. Había crecido mucho. Ya casi alcanzaba la altura de Renata. Papá, tía, tienen que venir a ver. Los graduados hicieron una sorpresa. Los llevó casi corriendo al taller principal. Allí, los 500 graduados habían formado un enorme número 5 humano. Representando los 5 años desde la fundación del centro, sostenían pancartas que decían: «Gracias por cambiar nuestras vidas», y 15 minutos que valieron toda una vida. Ramiro y Renata se quedaron sin palabras, abrazados, viendo a todos esos jóvenes que ahora tenían oportunidades reales, futuro tangible. 500 jóvenes multiplicados por 10 generaciones futuras que también se beneficiarían. Miles de vidas cambiadas por un momento de verdad. Tía Renata. Lupita tomó su mano. Sí, mi amor. Mi maestra de filosofía nos hizo una pregunta en clase. Dijo que si pudiéramos viajar al pasado y cambiar una cosa dolorosa de nuestras vidas, ¿qué cambiaríamos? Y yo pensé mucho. Podría desear nunca haber nacido con el corazón enfermo. Pero entonces tú y papá nunca se habrían conocido, ¿verdad? El centro no existiría. Todos estos chicos no tendrían esta oportunidad. Entonces, ¿fue bueno o malo que yo naciera enferma? Las palabras de la niña cayeron como piedras profundas en un estanque tranquilo, creando ondas de significado que se expandían infinitamente. Renata y Ramiro intercambiaron miradas largas y profundas, ambos con lágrimas brillando en sus ojos, pero sonriendo. Tal vez, mi amor, respondió Renata con voz temblorosa de emoción. El sufrimiento tiene propósitos que no podemos ver cuando estamos en medio de él. Tal vez tu corazoncito roto fue exactamente lo que necesitaba romperse para que esta familia se uniera, para que toda esta justicia finalmente sucediera. Y ahora que está completamente sanado, todos estamos más completos, más humanos. Lupita sonrió satisfecha con la respuesta filosófica y corrió de regreso con los graduados que la llamaban para las fotografías. Ramiro observó la escena con un corazón tan lleno de gratitud y amor que casi dolía físicamente. Pensó en Sofía, en su madre Patricia, en don Heriberto, en todas las vidas rotas y destruidas que habían llevado, como un río doloroso pero necesario, a este momento de redención, en todo el sufrimiento que finalmente estaba siendo reconocido, honrado y en la medida de lo posible compensado. Pensó en ese BMW blanco que se había descompuesto frente a su taller hace exactamente 5 años, en esos 15 minutos de concierto que habían revelado 5 décadas de secretos enterrados, en cómo la verdad, por más dolorosa y destructiva que sea inicialmente, siempre, eventualmente, encuentra la manera de salir a la luz si hay personas valientes dispuestas a decirla y escucharla. Gracias, susurró Ramiro. No sabía bien a quién. A Dios, al destino, al universo, a su padre muerto, a la vida misma. ¿Por qué?, preguntó Renata suavemente. Por todo, por ese sensor defectuoso, por esos 15 minutos, por tu valor, por la segunda oportunidad de Lupita, por esta familia imposible que de alguna forma existe. Renata apretó su mano con fuerza. Gracias a ti, por guardar la verdad cuando podías haberla usado para destruirme, por darme la oportunidad de ser mejor, por aceptarme en tu vida y en la vida de Lupita, a pesar de todo lo que mi apellido representaba de dolor para ti. Afuera, en las calles de Nezahualcóyotl, la vida continuaba como siempre. Perros callejeros ladraban, vendedores ambulantes pregonaban sus productos con voces que habían gritado las mismas frases durante décadas. Niños jugaban fútbol en la calle con una pelota de plástico barata. Era el mismo barrio de siempre, pero para Ramiro, para Renata, para Lupita, para los miles de trabajadores compensados, para los 500 jóvenes que hoy se graduaban, todo había cambiado fundamentalmente.
Ya no era solo un mecánico pobre luchando desesperadamente contra un sistema injusto diseñado para mantenerlo oprimido. Era un hombre que había encontrado justicia, no a través de la venganza violenta o el odio, sino a través de la verdad persistente. Era un padre cuya hija no solo viviría, sino que prosperaría y ayudaría a otros. Era un hermano que había recuperado una familia que nunca supo que existía. Y esa verdad, esa justicia, esa familia reconstruida de las ruinas del pasado, valían infinitamente más que todo el oro que los Villalobos habían acumulado durante décadas de explotación. Porque al final, después de todo el dolor y todas las lágrimas, la lección más importante emergió cristalina. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profundamente enterrada esté la verdad, no importa cuán poderosos sean los que quieren mantenerla oculta, la verdad, cuando es sostenida por manos valientes y escuchada por oídos dispuestos, siempre eventualmente prevalece y a veces, solo a veces, son necesarios únicamente 15 minutos de valentía absoluta para comenzar a sanar heridas de toda una vida. 15 minutos que resonarían por generaciones. 15 minutos que probaron que la redención, aunque tardía, aunque dolorosa, aunque imperfecta, siempre es posible cuando existe voluntad genuina de enfrentar el pasado y construir un futuro diferente. 15 minutos que cambiaron todo.